Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. Antes de leerlo, en el primer tema de esta serie vimos en la introducción ese contexto histórico y el propósito de esta carta. Vamos a hacer un breve repaso para ver cuánto aprendieron del tema anterior, porque después de todo esto es un estudio bíblico. Amén. Y venimos a aprender, y no a dormir. Amén. Venimos a aprender. Bueno, vamos a comenzar con los que estuvieron el jueves pasado. Vamos a comenzar con la palabra hebreos. ¿Qué significa la palabra hebreos? Judíos, exacto. Y en particular estamos hablando de judíos creyentes que se habrían acercado al cristianismo. ¿Y quién escribió el libro a los hebreos? Sepa, dice, sabe, ¿verdad? Si usted fue honesto y dijo no sé, entonces respondió bien, ¿sí? Porque no se sabe con certeza quién escribió el libro a los hebreos. Lo que sí sabemos por las referencias a las prácticas del judaísmo, que fue un judío el que lo escribió, fue un hebreo, ¿se acuerda? El libro de Hebreos fue escrito por un hebreo a otros hebreos para que dejen de actuar como hebreos, o sea, que se comporten como cristianos, ¿sí? Pero lo más importante es que sabemos que el autor intelectual, o sea, el que inspiró al autor de este libro a escribir, fue el Espíritu Santo. Amén. De eso estamos convencidos. Ahora, ¿en qué fecha aproximadamente se escribió este libro? 64, 65. Ciertamente antes del año 70, porque en el libro todavía se menciona el templo y los sacrificios. Y históricamente el templo de Jerusalén, el segundo templo, fue destruido en el año 70 por los romanos. Muy bien, van muy bien en geografía. Van bien, están muy serios. ¿Qué pasó hoy? ¿Están aquí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí viene la pregunta más importante que creo que todos debemos conocer de este libro de Hebreos. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema central del libro de Hebreos? ¿Se acuerdan el signo de matemáticas? La superioridad de Cristo. Cristo es mayor que todo. Ese es el tema central de esta carta a los hebreos. Cristo es mayor que todo. Cristo es superior, la superioridad de Cristo. Cristo es superior, soberano a todo lo creado y a toda la creación, ¿sí? Así que recuerda esos términos teológicos que aprendimos. La superioridad es uno de ellos y la supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo. Ahora, para establecer la superioridad de Cristo, el autor de Hebreos tuvo que hablar a un grupo de judíos creyentes, y para esto él tuvo que contrastar la supremacía de Cristo con 4 creencias y ritos del judaísmo. Primero, el autor de Hebreos va a comparar, o más bien va a contrastar a Cristo siendo superior a los ángeles celestiales y al libro de la ley. Eso hace la primera comparación, o más bien la primera contraste que él va a hacer. Segundo, que Cristo es superior a Moisés y a la tierra prometida. El tercer contraste que él va a hacer es que Cristo es superior a los sacerdotes y a un personaje que vamos a conocer un poco llamado Melquisedec. ¿Okay? Y cuarto, va a establecer que Cristo es superior a los pactos y a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, 4 comparaciones que el autor de Hebreos va a hacer para poner a Cristo por sobre estas creencias y ritos dentro del judaísmo. Y en todo esto, el punto del autor de Hebreos es establecer una vez más que Cristo es superior a todas las cosas. ¿Amén? Cristo es superior a todas las cosas. Entonces podemos y debemos perseverar en nuestro caminar con Jesús, poniendo nuestra mirada en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Así que nada ni nadie debajo de los cielos nos ofrece tal confianza, solamente Jesucristo. Por eso, Él siendo el superior, Él siendo el supremo, el soberano, podemos rendirnos a Él, podemos entregarnos a Él, podemos adorarle a Él, porque Cristo es primero y Cristo es supremo. Amén. La pregunta ¿es Cristo primero en tu vida? ¿Es Cristo primero en tu vida? ¿Sí? Esa es la pregunta que el autor de Hebreos nos va a llevar a hacer. Bien, entonces, hoy vamos a comenzar a ver este primer contraste que hace el autor de Hebreos en el tema número 2, Cristo es mayor que los ángeles.
Cristo es mayor que los ángeles. Y me gusta esta palabra mayor. Me gusta esta palabra mayor en lugar de usar la palabra mejor. Porque algo que es mejor, bueno, puede ser reemplazado por algo superior. Pero la palabra mayor implica que no hay nada antes de esta persona, del que es mayor, ¿sí? O sea, esta palabra mayor implica que no hay nada antes, ¿sí? Y es en cuestión de orden. Por ejemplo, el hijo mayor en una descendencia siempre va a ser el primogénito. El primero que nace es el primogénito. Nadie puede tomar ese lugar, ¿sí? ¿Cuántos son primogénitos en su familia? El primer nacido, ¿ok? Entonces, ese título como el primero del mayor de tus hermanos o hermanas, nadie te lo puede quitar. Siempre vas a ser el mayor, aunque te mueras. Bueno, espero que no te mueras, ¿verdad? Pero a un partido de este mundo, siempre van a preguntar, ¿y cuántos hijos tuviste? Bueno, tuvimos uno que fue el mayor. Siempre ese título va a ir contigo. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, así es el primero en orden de nacimiento. Y todos los que vienen después de esa línea son menores. Entonces el hermano mayor tiene hermanos y hermanas menores. Bueno, de la línea divina de Dios, Cristo es el primogénito de la creación, dice Colosenses 1:15. Cristo es el primogénito de la creación, dijo Pablo, ¿sí? Pero no hay que confundir esta palabra primogénito con alguien que fue creado, porque Cristo no fue creado, ¿sí? Él siempre ha existido, Cristo es eterno. Pero primogénito, esta palabra en relación con Cristo, no tiene nada que ver con tiempo, tiene que ver con posición, tiene que ver con el orden de la creación. Es decir, antes de todo lo creado, aún antes de que existiera lo que tú y yo conocemos como tiempo, antes de todo lo que conocemos en existencia, antes de eso Cristo ya era. Cristo ya era, ¿sí? Cristo siempre ha sido, Cristo siempre es y Cristo siempre será. Amén. Él es Dios eterno. Entonces, Cristo como el primogénito es un título, fíjate, para describir la superioridad de Cristo. Como alguien que estaba preexistente a todo lo que vino por existencia. Es increíble. ¿Sí? Cristo es eterno. Por eso Cristo, podemos decir, es el mayor del cielo, ¿sí? El primero de Dios. También usa la palabra el unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único en su género, uno, ¿sí? ¿Cuántos son unigénitos en su hogar? Nomás eres tú, no tienes hermanos ni hermanas. Qué chido, ¿verdad? No, o sea, si tú eres el único nacido de tu familia, pues eres el unigénito, eres el único, ¿verdad? Unidad, uno, ¿sí? Cristo es el único Hijo del Padre. Es el único Hijo del Padre. Todos los que venimos después de Cristo somos los hermanos menores. Amén. Cristo es nuestro hermano en la fe. Él es nuestro Salvador, pero también nuestro hermano. Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores, porque también somos nacidos del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, este título de mayor es irrevocable, no es transferible. Cristo es el mayor del cielo que vino a ser en todo el primero y por lo tanto Cristo es superior a todas las cosas. Y ese es el Cristo que servimos. Ese es el Cristo que nos ha hecho libres. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué el autor de Hebreos usa los ángeles del cielo? ¿Será que Cristo también es superior a los ángeles celestiales? Bueno, mira el versículo 3. Y en preparación para establecer que Cristo es superior a los ángeles celestiales, el autor de Hebreos va a seguir estableciendo en el versículo 3 que Cristo es superior a sobre todas las cosas. Y lo describe con algunos particulares de él muy interesantes. Dice el versículo 3, Hebreos capítulo 1. Dice, el cual, es decir, Cristo, el heredero de todo, el que hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, el versículo 3 es como, es un bistec, pero eso de 3 libras. Ahí nos podemos detener semanas, pero voy a dar un resumen de estos hermosos atributos de Jesucristo. Si tienes tu Biblia o estás tomando nota, quiero que subrayes o apuntes estas 5 maravillosas cualidades que vamos a ver de Jesucristo. Quiero que subrayes la palabra o escribas la palabra resplandor, okay, número 1. Luego imagen, resplandor, imagen. Tercero, sustentador o sustenta. Cuarto, purificador o purificación. Y quinto, se ha sentado o sentarse. Okay. Otra vez, la palabra resplandor, imagen, sustentador, purificador y el que se ha sentado. Ok, cada una de estas cualidades son, la verdad que impresionantes, que una vez más el autor de Hebreos lo establece para darnos a entender también a nosotros la superioridad de Cristo. Primero dice que Cristo es el resplandor, diga resplandor. Dice que Cristo es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria del Dios Padre. ¿Okay? Cristo es el resplandor de la gloria del Dios Padre. La palabra resplandor en el griego significa enviar o emitir brillo. ¿Okay? Resplandor en el griego es enviar o emitir brillo. ¿Okay? Cuando algo tiene energía, resplandecer no está hablando de la fuente de energía, sino lo que nos llega de esa fuente de energía. ¿Okay? Voy a repetirlo. Resplandor no está hablando de la fuente de donde proviene la energía, sino de lo que nos llega de esa energía. ¿Okay? O sea, resplandecer aquí no es la fuente, es lo que nos llega, es lo que sentimos. Dame un ejemplo de algo así. La luna, sí. Ajá. La luna es, bueno, no la luna. Mejor usemos el sol. Usemos el sol, ¿verdad? Porque la luna es el reflejo del sol. Okay. Pero usemos el sol como una fuente de energía. ¿Okay? El sol es la fuente de energía, pero lo que nos llega a nosotros, ¿qué es? El resplandor, son los rayos del sol que nos llegan a nosotros. ¿Qué pasa si tú miras directamente al sol por unos segundos? Te quedas ciego, ¿sí? O sea, por comenzar, ojo, o sea, no pongas ojo al sol. Por comenzar, nunca es recomendable mirar directamente al sol, ¿sí? ¿Estamos? Los rayos esos ultravioletas solo dicen cuestión de 5 o 6 segundos de prolongada vista al sol. Puede dejarte daños permanentes, como mirar borroso, distorsionado o mirar manchas negras, y eso queda permanentemente en tu visión. ¿Okay? Así que nunca de los nunca mires el sol directamente. Es intolerable mirar al sol. Por eso el cuerpo, cuando ve el sol, de repente, ¿qué hace? Se tapa. ¿Sí? Es un automecanismo que tiene el cuerpo para protegerse. ¿Sí? No podemos mirar al sol directamente. ¿Estamos? Pero sí podemos sentir su calor. Sí podemos percibir su luz. ¿Sí? Sí podemos sentir su resplandor. ¿Sí? Y la luz del sol, por cierto, produce vida. Es más, produce alimento, que es la fotosíntesis. Cuando las plantas reciben agua y son expuestas al sol, produce alimento. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Significa que a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y vivir a través de la persona de Jesucristo. Amén.
Jesús dijo, nadie ha visto al Padre, sino ¿quién? Solo el Hijo. Y el que ha visto al Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Por eso a través de Cristo no podemos mirar, o sea, la santidad de Dios es tal cual que si no estuviera Cristo entre nosotros y Dios se indignara, digo yo, de mirarnos, nos consumiría su presencia, su santidad. ¿Se acuerdan que Moisés le pidió a Dios, verdad, verlo? Le dijo Dios, no, si me muestro a ti, vas a quedar como el arbusto ahí en llamas, ¿verdad? No puedes ver mi santidad. Pero a través de Cristo es que Dios puede mirarnos y nosotros podemos conocer y ver a Dios a través de Jesucristo. Cristo es el resplandor de la gloria completa de Dios, ¿sí? Eso significa que a través de Cristo yo puedo sentir el amor de Dios. A través de Cristo yo puedo sentir su paz. A través de Cristo yo puedo sentir su gozo, su benignidad, su protección, su cuidado, su fortaleza, el respaldor de Cristo, es decir, la luz que vino a darnos vida. Y cuando somos lavados con la palabra de Dios y expuestos a la luz de su palabra, somos alimentados espiritualmente. Cristo es la luz que nos da vida y su palabra el agua que nos da alimento. Entonces Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La fuente es el Dios Padre. Y como rayos de luz, Cristo es enviado para que el hombre pueda ver y conocer la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra gloria? Porque siempre decimos gloria a Dios, ¿no? ¿Qué significa cuando tú dices gloria? Reconocimiento, sí. ¿Reconocimiento de qué? De alguno de los atributos de Dios. El atributo más glorioso de Dios es la salvación a través de Cristo, ¿sí? Cada vez que tú ves un acto que imita el carácter de Dios, eso es la gloria de Dios. O sea, Dios es un Dios sanador. Cuando Él sana, decimos gloria a Dios. Eso es un acto glorioso. La salvación solo es de Dios y cuando Dios salva al ser humano decimos gloria a Dios. O sea, gloria a Dios es darle a Dios, reconocer esa cualidad gloriosa que Él tiene, que es una manifestación de algún carácter o de alguna cualidad de Dios divino, ¿sí? Entonces, como el Dios Padre no lo podemos ver porque es espíritu, ¿sí? Lo podemos ver a través de Jesucristo, ¿sí? A través de Cristo podemos sentir el amor, el calor, el cuidado de Dios. Y cuando nosotros, ahora mira lo que sucede, cuando nosotros imitamos a Cristo, cuando nosotros imitamos los atributos de Cristo, por ejemplo, el amor incondicional, el perdón, la paciencia, la benignidad, cuando nosotros manifestamos todos esos atributos divinos, ahora nosotros estamos, fíjate, reflejando la gloria de Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Conecta los puntos, ¿sí? Cuando nosotros manifestamos el carácter de Cristo, estamos reflejando la luz de Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Para entenderlo más fácil, te voy a dar un ejemplo con 3 elementos: el sol, los rayos del sol y un espejo. ¿Okay? Dios Padre es la fuente de vida. O sea, Dios es la esencia, ¿sí? En este ejemplo, Dios es el sol. No que el sol es Dios. No vayan a salir por ahí a ponerse como los mayas a adorar al sol. No estoy diciendo eso, es un ejemplo. Dios es la fuente divina de gloria, ¿sí? En este ejemplo, como el sol. Pero como a Dios no lo podemos ver, ni al sol podemos mirar, pero sí podemos sentir sus rayos, lo que nos llega entonces de Dios a nosotros es Jesucristo, es lo que Él envió, ¿sí? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y a Cristo sí podemos ver, a Cristo sí podemos sentir, sí podemos tener. Y cuando yo imito la gloria de Dios, entonces yo soy el espejo, que ahora estoy reflejando la gloria de Jesús, que a su vez Jesús está resplandeciendo la gloria del Padre, ¿sí? Esa es la conexión. Pero la fuente es Dios. La fuente es Dios, ¿sí?
Así también nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes el sol, la luz, ¿verdad? Y tienes un espejo, porque los rayos llegan al espejo. Si el espejo se mueve afuera de la luz, no va a poder reflejar la luz. El espejo tiene que estar constantemente en la dirección donde viene la luz del sol para poder reflejar la luz del sol. Así como cristiano, si tú quieres reflejar a Cristo, entonces tienes que tener tu mirada puesta siempre en Jesucristo. Te desvías de Él y no vas a poder reflejar a Cristo. Como espejos tenemos que estar mirando continuamente al resplandor que es Cristo, de la gloria de Dios, que es la fuente divina de poder. Amén. Entonces, vamos a salir esta noche bien brillosos. Amén. Por la palabra. Amén. Entonces, Cristo es todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que imitamos de la gloria de Dios. Luego dice en el versículo 3 que Cristo es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? Otra manera de decirlo es que Cristo es la misma expresión de la naturaleza de Dios. O Cristo es la misma impresión de la naturaleza de Dios. Para entender esto, la palabra imagen se usa como para imprimir una figura estampada. Se usaba en aquellos tiempos para la fabricación de monedas. Había un molde que era presionado con mucha fuerza sobre el metal. Y cuando se levantaba ese molde, dejaba impreso en la moneda, ¿sí? la información, quedaba impreso allí. Y esa impresión dejaba la misma imagen del molde sobre esa moneda. Es decir, aquí está diciendo que Cristo es tiene la misma naturaleza divina que el Dios Padre. Cristo es la misma imagen de Dios. Es lo mismo. Y fíjate lo interesante, que el autor de Hebreos primero dijo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Está diciendo allí que Cristo es diferente a la fuente. La fuente de la gloria divina es Dios y Cristo es quien resplandece esa gloria, ¿sí? Pero aquí está diciendo que Cristo es la misma imagen de la naturaleza de Dios. Es decir, diferente, pero lo mismo. ¿Qué es lo que está estableciendo aquí el autor de Hebreos? ¿Sabes qué? La Trinidad. Porque son tres personas diferentes, pero las tres son uno. Y las tres son Dios, ¿sí? Diferente, pero el mismo. Yo usé este diagrama hace mucho tiempo, aquí en pantalla, lo usé de forma visual para explicar la Trinidad, ¿sí? Y por ejemplo, en aquella imagen, si tú sigues las flechas, por ejemplo, el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo. Son diferentes, distintas personas. Y el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Los tres son diferentes, pero los tres son Dios. Los tres son un solo Dios. Diferente, pero lo mismo. ¿Sí? Es una de esas cosas que tenemos que aceptar por fe. Porque esto en matemáticas se traduce como 1 más 1 más 1. ¿Cuánto es? No, es 1. Claro, pues en nuestra lógica es no. Tienes que creerlo por fe. ¿Sí? 1 más 1 más 1 es 1. ¿Sí? Entonces, no solo Cristo es una persona, el Dios Padre es otra persona, pero Cristo es la impresión exacta. Tiene la misma naturaleza divina porque Cristo es también Dios. Amén. Cristo es también Dios. Por eso Jesús una vez más dijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ha visto la impresión exacta del Dios Padre. Esa es la unidad y la distinción de las tres personas de la Trinidad. Entonces, Cristo, dice el autor de Hebreos, es superior porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es superior porque es la misma impresión de la naturaleza de Dios. Tercero, dice, Cristo es quien sustenta, diga sustenta. Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa esto? Esta palabra sustentar literalmente significa conducir, guiar.
Es decir, no solo es mantener la existencia de algo. Como dije la otra vez, si no se nos ha caído la luna y el sol, es porque Cristo todavía sustenta el universo con la palabra de su poder. Si la Tierra sigue esa rotación exacta, que si se detuviera por unos milisegundos, o sea, adelantara, pasarían cosas catastróficas en el mundo. Y Cristo mantiene la rotación de la Tierra con exactitud como debe ser. Lo sustenta con la palabra de su poder. La naturaleza de Dios es bien obediente, más obediente que los cristianos. Porque el sol le dice que salga a cierta hora y sale. Que se esconda y salga la luna y lo hacen. A ti te dice que te levantas a cierta hora, no te levantas. El Señor, ¿verdad? Dice, levántate. ¿Sí? Entonces la palabra sustentar literalmente no solamente es eso, sustentar, sino es conducir. No solo es mantener, sino continuamente dirigir, guiar todo hacia su creador. Por eso cuando dice la palabra de su poder, la palabra de su poder no solamente crea, sino que también dirige. Dios creó el universo, pero continuamente la palabra de su poder también lo dirige. Por eso la creación no fue una obra de explosión, ¿verdad? El Big Bang, ya estuvo, y todo se acomodó. No, porque una explosión produce caos. ¿Alguna vez se te explotó un carro, una botella, algo y quedó todo perfecto? Es un desorden, ¿sí? El universo era un desorden. Cuando entró el pecado, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y vino la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y puso orden al caos. Por eso, cuando Dios creó los cosmos, cosmos es del griego cosmeo, que quiere decir poner en orden. De ahí viene la palabra cosmetología. Poner en orden lo que está desordenado, dijo el hermano, yo no lo dije. Cosmetología, de ahí viene la palabra cosmos. Pero significa también decorar, para que no se ofendan las hermanas. Es decorar, ¿verdad? Es decorar. Cristo, entonces, fíjate, decoró los cielos y la tierra, porque estaba vacía. Y Cristo los decoró, ¿sí? Porque estaba en caos, en desorden. Pero no solamente lo creó con la palabra de su poder, sino que también Él continúa dirigiendo la creación, el universo. Lo pone en orden y guía al universo a su creador. Ahora yo quiero que pienses en eso, pero en tu vida. Nuestras vidas antes de Cristo, ¿cómo estaban? Era un caos. ¿Sí o no? Era un caos. Estábamos en desorden. Y sin cosmetología estábamos bien feos, ¿verdad? Sin Cristo estábamos mal, ¿sí o no? Nuestra vida era un caos. Pero luego vino la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Vino la luz de Jesucristo a nuestro corazón. ¿Y qué hizo la luz de Cristo en nuestras vidas? Puso orden, hizo brillar nuestro ser. Pudimos ver la maldad del pecado que había en nosotros, el corazón sucio, lleno del pecado. Y esa luz trajo vida a nosotros y esa luz trajo orden a nuestras vidas. Sin Cristo somos un caos. Pero en Cristo tenemos el orden de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, no te apartes de Cristo. Te vas a volver en un caos. Y bien feo, dile. Es un caos, ¿sí? Por eso cuando el hombre, el creyente, se aparta de Cristo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mal. Como en feria. ¿Sí? Cuando el creyente se aparta de la luz de Cristo, le va mal. Y sobre todo porque tú conociendo la verdad. O sea, ya no es por ignorancia. Ahora es porque conociendo la verdad, sabiendo que debes poner tu fe y confianza en Dios, decides hacer lo tuyo. Y te va a ir como en feria. Te va a ir mal. Y ahí vamos a estar, ¿verdad? Tropezándonos en la oscuridad, porque si no estamos en la luz de Cristo,
Estamos en la oscuridad y vamos a estar caminando, tropezándonos, ¿verdad? Y ya es cuando pues Dios nos da duro, ¿verdad? Y por ahí reaccionamos y regresamos a la luz de Cristo. Amén. Y Cristo nos restaura. ¿Sí? Entonces aquí la palabra de su poder no solo crea las cosas, también continuamente nos dirige. Por eso Cristo, la luz de Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, esa palabra dinámica de su poder vino a nuestras vidas y nos puso en orden, en el orden de Dios. Y Cristo no solo nos creó para vida eterna, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solamente Cristo es creador de una nueva criatura, sino que Cristo también nos sostiene, Cristo también nos conserva, Cristo también nos dirige y nos guía de regreso a nuestro creador. La superioridad de Cristo no solo fue en la creación. Cristo no solo creó el universo y lo dejó allí para que se dirigiera solo. No, Cristo todavía dirige y sostiene el universo con la palabra de su poder. De igual manera, Él también sostiene y guía tu vida con la palabra de su poder. Nos hizo nacer para hacer vida, para ser nuevas criaturas, para tener vida eterna, pero no nos dejó allí, sino que también Él dirige nuestros pasos de manera que podamos regresar a nuestro Creador. De manera que aquel que comenzó su buena obra en mí nos sostendrá, nos guiará y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el Dios que nos sostiene. Eso es Jesucristo, ¿sí? Y qué hermosa promesa de Dios en Cristo. Él es nuestra luz, Él nos ha creado, Él nos sostiene y Él nos guía hasta el fin. Cuarto atributo de la superioridad de Cristo. Estoy todavía en el versículo 3. ¿Sí? Dice, habiendo efectuado la purificación, diga purificación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es el lavado de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Subraya esa palabra de sí mismo. Es importante. ¿Okay? Se subrayó purificación, ahora subraya también por medio de sí mismo. Entonces, una vez que el autor de Hebreos trae esa manifestación celestial, porque esas eran virtudes celestiales, ahora el autor de Hebreos lo trae a la tierra para hablar de la mayor gloria de Dios que se manifestó en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Fíjate, aún en la muerte y en el sacrificio de Jesús, en la cruz, Cristo fue superior. Cristo fue superior. Busca rápido Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Pon una marca en Hebreos. Busca Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Cristo Jesús, aún en su muerte y resurrección, Cristo fue superior. Dice ahí en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Lo tienes? Mira lo que dice Jesús. Por eso me ama el Padre. Porque yo, dijo Jesús, pongo mi vida. O sea, yo voluntariamente, Jesús dijo, pongo mi vida. Pero la pongo para volverla también a tomar. Mira lo que dijo Jesús. Nadie me la quita. ¿Tú sabes que cuando Jesús fue en su muerte, no fueron los romanos ni los judíos que lo crucificaron? Jesús de su propia voluntad, por obediencia al Padre, se entregó a sí mismo. Jesús tenía toda la autoridad y soberanía como para llamar a los ángeles celestiales, que vamos a hablar después, y consumir a todos los que estaban allí. Es más, con una sola palabra Cristo pudo haber destruido a todos. Pero Cristo de sí mismo decidió, por amor al Padre, entregar su vida. Él dijo, nadie me la quita. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Y mira lo que dice Jesús. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aún en la muerte de Cristo, Cristo fue superior. ¿Alguno aquí en la tierra puede decir que tiene el poder de entregar su vida y volverla a tomar? No, nadie.
Muchos tristemente tienen el poder para quitarse la vida. Tristemente. Pero ninguno tiene el poder para volver a tomar su vida. Aún en su muerte, Cristo fue superior, teniendo poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esto alude a lo que el autor de Hebreos dice, que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, ahí es lo que te pedí que subrayaras, por medio de sí mismo. Él mismo, del corazón, de la voluntad, de la obediencia del Hijo de Cristo Jesús, de Él mismo voluntariamente entregó su vida. Y tiene el poder sobre la vida y la muerte. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él la dio voluntariamente por amor al Padre y a la humanidad. Wow, ¿sí? Ahora, aquí va la reflexión. Si Cristo tuvo poder para haber puesto su vida para morir y luego para volverla a tomar, ¿no tendrá Cristo el poder para resucitar a todos los que han muerto en Él? ¿No tendrá Cristo Jesús el poder para resucitar a todos los que han muerto confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿No tendrá el poder de resucitar Él a todos los muertos en el día final? ¿Sí? Por supuesto que sí. Esto es algo que es único de Jesucristo. Por eso Cristo es superior. Aún en su muerte, Cristo es superior. Vamos a ver el quinto y último atributo. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Fíjate que en el santuario del templo de Jerusalén no había asientos ni sillas para los sacerdotes. Así como yo ahorita. Ustedes bien sentados y yo 1 hora parado. ¿Sí? No me estoy quejando, la verdad. ¿Sí? Pero para el sacerdocio en el templo no había descanso. Los sacerdotes en el templo de Jerusalén constantemente estaban trabajando. Era sacrificio de animal tras sacrificio de animal tras sacrificio de animal. Y cuando ya pensaron que había terminado, voltean y hay otra línea de pecadores trayendo sus sacrificios. No paraban. No había descanso para el sacerdocio. Eran sacrificios tras sacrificios tras sacrificios. Si tú puedes imaginar haber entrado al templo de Jerusalén en aquel tiempo, era un bañadero de sangre. Partes de animales despedazados, humo cocinando, quemando la carne. Dirías, se le quemó la carne asada. No, así directo. Era una lista, una línea de personas entrando y saliendo. Cuando eran las fiestas en la ciudad de Jerusalén, llegaban millones de personas. ¿Te imaginas el corredero de sangre que había ahí? No, ustedes ni llegarían a la puerta. Era una imagen terrible de ver. Es que Dios quería recordar al pueblo que ningún sacrificio sería suficiente para apaciguar su ira. Solo el sacrificio de un cordero perfecto. Solo el sacrificio de su Hijo amado por el pecado de la humanidad. Era terrible. No había descanso para los sacerdotes. Pero Jesús, siendo la perfecta ofrenda del sacrificio, hizo la obra sacerdotal una vez y para siempre. Por eso Él dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. Terminada está la obra de Dios para salvación en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ya no es necesario los ritos sacrificiales porque Cristo una vez y para siempre murió y resucitó por los pecados de toda la humanidad. Cristo completó la obra. Y cuando tú completas la obra, ya no hay nada más que hacer. Cristo entonces fue a sentarse a la diestra de la majestad del Padre. Y ahí está el Señor, reinando hoy en día sobre el universo. O sea, Cristo por su obediencia, por su sumisión al Padre, fue exaltado, fue honrado, fue puesto en poder por sobre todas las cosas y terminada su obra, fue al reposo eterno de su Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el Shabbat. Cristo es el Señor del día de reposo.
No es un sábado como los judíos, ellos lo interpretaron mal. Cristo es el reposo eterno para todo aquel que viene a Dios en entrega y en adoración. Si no encuentras paz en este mundo, ¿sabes qué? No la vas a encontrar. La única paz la puedes encontrar en Jesucristo. Es la única paz que el mundo no te puede dar, es Cristo. No hay verdadero descanso para el hombre aparte de Jesucristo. Y cuando hayamos terminado nuestra obra de Cristo aquí en la tierra y seamos llamados por nuestro nombre al cielo, nosotros también nos sentaremos, ¿sí? Y entraremos al eterno gozo y al eterno descanso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están cansados de trabajar aquí en la tierra? Entonces tenemos que anhelar la venida de Cristo. Allá vamos a reposar en el descanso eterno de nuestro Señor. Cristo terminó la obra, ¿sí? O sea, aún en gloria, Cristo tiene la superioridad, ¿sí? Porque eternamente Él ya está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, resumo, a raíz de esta superioridad de Cristo, es decir, estos 5 que hemos visto, de su resplandor, de su imagen, de ser sustentador, de ser el purificador y el que ofrece eterno descanso porque está sentado en la majestad de las alturas. Ahora el autor de Hebreos trae el versículo 4 y dice, Cristo, o sea, fue hecho tanto superior a los ángeles. Y acuérdate que estas palabras, hacer o crear, no hablan de un ser creado, sino de alguien que preexistió antes de lo que tú y yo conociéramos como creación. Él ya estuvo presente. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreos contrasta a Cristo con los ángeles del cielo? ¿Nunca le has pedido a Dios poder ver un ángel? Bueno, aparte de tu esposa, ¿verdad? Tu esposo. Tus hijos, ¿verdad? ¿Nunca le has pedido a Dios ver un ángel? ¿Sí? ¿O ver a tu angelito de la guarda? Los ángeles son seres impresionantes, pero mayor que ellos es Cristo, ¿sí? Dice aquí el autor que Cristo es superior a los ángeles. Ahora, el ser humano, nosotros también somos una impresionante creación de Dios, ¿sí? Nuestro cuerpo humano es algo impresionante, como Dios pudo crear todo de una manera tan minuciosa, delicada y precisa, ¿sí? Pero más adelante en el capítulo 2 de aquí de Hebreos dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, ¿sí? Y cuando Cristo se hizo hombre, dice que también Cristo se hizo un poco menor que los ángeles en su humanidad. Pero aquí presenta a Cristo como superior que los ángeles. ¿Pero en qué sentido? Bueno, primero vamos a ver algunos atributos de estos maravillosos seres celestiales. Les voy a dar un poquito de angelología, que es el estudio de los ángeles, ¿okay? La palabra ángel, vaya apuntando, significa mensajero. Viene del griego ángelos, ¿okay? Ángel significa mensajero. Se usa también en Apocalipsis para las 7 iglesias como pastores, ¿sí? Así también se refiere Cristo. Pero en términos generales, un ángel celestial es un mensajero de Dios. Ahora, los ángeles son espíritus, pero tienen forma corporal, tanto en los cielos como cuando se han manifestado aquí en la tierra. Son capaces de tomar forma humana. Dice el autor de Hebreos en el último capítulo de tener cuidado de cómo tratamos a los extraños, porque podemos estar hospedando ángeles. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham hospedó a ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Platicó con ellos, les dio de comer, les dio de beber, los atendió. Y los ángeles fueron enviados para repetirle la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo, ¿sí? Entonces, ahora, todos los ángeles que existen, todos fueron creados al mismo tiempo, todos, ¿sí? Cada uno con su distinta identidad. Pero los ángeles no tienen capacidad de reproducción. En mi familia, alguien me preguntó una vez, papá, ¿y los ángeles se reproducen? ¿Tienen angelitos? No. Solo papá y mamá tienen angelitos, ¿verdad?
Bueno, a veces se comportan como, ¿verdad? Pero, sí. Pero los ángeles no tienen esa capacidad de reproducción. O sea, Dios los creó todos al mismo tiempo. No hay fábrica de ángeles, ¿sí? O nuevos ángeles que son añadidos, ¿sí? Y aunque dice la Biblia que 1/3 de los ángeles siguieron a Lucifer en su rebelión en contra de Dios y cayeron de la gloria de Dios, esos son los ángeles caídos. También la Biblia lo menciona como espíritus inmundos o demonios, ¿sí? Pero 2/3 de los ángeles celestiales quedaron al servicio de Dios. Y aunque 1/3 pues se fue con el diablo, Dios no dijo, me faltan ángeles, voy a hacer más. No. O sea, todos los ángeles que existen fueron creados una sola vez y fueron creados para el servicio de Dios, ¿sí? Los ángeles son seres muy inteligentes en el servicio y en la adoración a Dios. Tienen emociones, ¿sabes eso? Porque se regocijan cuando un alma pecadora se arrepiente. Dice que hay gozo en los cielos cuando un alma se arrepiente y se entrega al Señor. Entonces, obviamente los ángeles pueden hablar, pueden cantar, por ahí mencionaron, pueden adorar, ¿sí? Aún pueden predicar, ¿sabes eso? ¿Sí? Porque dice Pablo a los Gálatas que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. No le crean. Y los ángeles también pueden predicar. Así que los ángeles también son altamente organizados. Hay rangos angelicales. Los de bajo rango son, ángeles, hay arcángeles como Gabriel, hay principados y potestades celestiales, dice Efesios 3:10, 1 de Pedro 3:22, esos son rangos, ¿sí? En Efesios 1:21 dice que hay virtudes de poder y de dominaciones o señorío, son rangos de ángeles, Efesios 1:21. Colosenses 1:16 dice que por él fueron creadas todas las cosas, vean lo que dice, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esos son rangos angelicales, ¿sí? En el cielo, ¿sí? Y todo fue creado por medio de él y para él, ¿sí? Hay ángeles querubines, ¿sí? Y luego algunos falsos profetas que ya se creen ángeles serafines, ¿sí? Pero hay esos rangos. Pero todos fueron creados para venir al servicio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero ¿sabes de quién o a quiénes más los ángeles del cielo también sirven? Ve ahí en Hebreos 1 y mira el versículo 14. Hebreos 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros, ¿sí? Y los ángeles del Señor fueron creados también para servir a la iglesia. Yo puedo contarle muchas historias, ¿sí? Les cuento una que quizás le he contado a algunos de ustedes, pero hace muchos años en el Perú, cuando el terrorismo era muy fuerte, habían zonas que le llamaban zonas rojas. O sea, los militares no entraban a esos lugares porque la presencia de los terroristas era fuerte. Y ahí habían iglesias. Sí, y una noche, una iglesia en esa área roja decidieron tener una vigilia, una noche de oración, de ayuno y oración. Y se encerraron en la iglesia en un lugar, en un cuarto de arriba, que era como un aposento alto. La iglesia tenía la parte baja, que era el templo, y había una casita arriba, y ahí se reunieron a orar y a ayunar. Al día siguiente, cuando el pastor bajó, encontró el piso mojado. Había agua, pero no era agua. Nosotros le decimos querosene. Es un tipo de combustible para las cocinas de aquellos tiempos. Y todo estaba mojado. Y comenzó a ver que había un montón de cerillos por todos lados. Y él se extrañó y dijo, pues, ¿qué pasó? Y pues no vieron ninguna razón. Así que limpiaron todo y siguieron normal. 2 semanas después, cuando el pastor hizo una invitación para venir a los pies de Cristo, pasó un joven. Ese joven entregó su vida. Y le dijo al pastor después, pastor, ¿puedo hablar con usted después de la reunión? Digo, sí. Y ya habló con él. Y cuando este joven habló con el pastor, le dijo, pastor, 2 semanas atrás, yo era parte del grupo terrorista. Y se nos dijo que viniéramos para quemarlos vivos, porque ustedes hablan en contra del terrorismo. Yo tenía indicaciones, la orden de quemarlos vivos.
Y mientras ustedes estaban arriba, yo tenía todo mi equipo ahí atrás esperándome. Yo entré, eché queroseno a todo el piso y comencé a tratar de encenderlo. Prendía un cerillo, lo tiraba y se apagaba. Prendía otro, lo tiraba y se apagaba. Prendía otro, lo tiraba y se apagaba. Ningún cerillo se prendía. De repente escuché la voz de mi compañero que dijo afuera: militares, vámonos. Y cuando yo salí corriendo, llegué a mirar atrás y lo que yo vi me espantó. Porque vi a personas vestidas de blanco rodeando la iglesia y yo no sabía qué armas ellos tenían, pero tenían armas que nunca había visto en mi vida. Y lo único que pude hacer fue correr con gran temor. Y por 2 semanas no he podido dormir porque esa imagen ha quedado en mi corazón. Pero yo quiero entregar mi vida a aquel Dios que los protegió del cielo, porque yo sé que fue Dios quien cuidó de sus vidas. Y como esa historia, hay muchos donde todavía Dios usa a sus ángeles ministradores para protección de nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos trabajado a los ángeles overtime. Somos tremendos, ¿sí o no? De las cosas que nos salva el Señor. Amén. Qué gran ejemplo, por cierto, que nos dan los ángeles, porque ellos fueron creados para el servicio de Dios. Pregunta: ¿para qué tú y yo fuimos creados? Para el servicio de Dios. Tú y yo también hemos sido creados para servir a Cristo. ¿Sí? Para eso también nos ha creado el Señor. Y qué ejemplo en los ángeles del cielo, que ellos siempre están al servicio de Dios. Por eso decía el salmista en el Salmo 8:4, David decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dijo David: le has hecho poco menor que los ángeles, sin embargo lo coronaste de gloria y de honra, y lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y si los ángeles son siervos del Dios Altísimo, ¿cuánto más nosotros, que no merecíamos haber estado ni en la memoria de Dios? Pero Dios tuvo piedad de nosotros, envió a Cristo y nos coronó de gloria y de honra por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo también somos siervos del Dios Altísimo. Y si te dices llamar siervo del Dios Altísimo, entonces ¿qué debes hacer? Servir y adorar a Dios. Amén. No solo aquí en la iglesia, donde estemos, somos servidores de Dios. ¿Sabes que si tú vas al supermercado, a veces la gente me mira mal? Porque, por ejemplo, el otro día una señora estaba caminando con una bolsa grande, ¿verdad? Entonces ella iba adelante y yo me adelanté. Y me adelanté para abrir la puerta. Me dijo: pase. Me miró como: ¿y este bicho raro? Porque cualquiera se adelanta, ¿verdad? Eso se va a demorar, mejor yo rápido, ¿verdad? No, yo me detuve. Y pues obviamente ella fue primero. ¿Sí? Eso es servir a Dios. Eso es dar testimonio de Dios, ¿verdad? Porque me hubiera tocado estar en la línea primero, pero cedí mi derecho para que pasara ella. Hay muchas cosas que podemos reflejar, otra vez, reflejar, ¿sí?, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro servicio, no solo en la iglesia, es en todo lugar, ¿sí? Ahora, esto es más o menos la definición bíblica de los ángeles, pero la pregunta es: ¿qué pensaban los judíos de los ángeles? Yo tenía un concepto muy diferente, ¿sí? Porque el autor de Hebreos contrasta a Cristo como superior a los ángeles, ¿sí? Bueno, los judíos tenían otra perspectiva. Los ángeles celestiales para el judío eran vistos como seres muy, pero muy cercanos a Dios. Ellos creían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. Ellos creían que eran instrumentos de Dios para traer la palabra. Eran seres que producían temor en verlos. ¿Se acuerdan cuando María vio al ángel? ¿Cómo reaccionó? ¡Ay! Y siempre los ángeles tenían que decir: no tengas temor, ¿verdad? O sea, los judíos reconocían que los ángeles eran seres muy especiales y de temer. Los judíos creían que los ángeles era como el concilio de Dios. O sea, como que Dios consultaba con los ángeles para pedir su opinión. Así creían los judíos de los ángeles. O sea, ellos pensaban que los ángeles eran tan superiores
que hasta Dios consultaba con ellos. Cuando dice en Génesis que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el judío interpreta, no la Trinidad, el judío interpreta que Dios estaba consultando con los ángeles, con el concilio de ángeles. ¿Qué les parece, ángeles? ¿Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Como si Dios requería el permiso de los ángeles para hacer lo que Él quiere. Dios es autónomo, Dios es soberano. Él no necesita el permiso de nadie. Él hace y deshace como Él quiere. Amén. Pero el judío tenía otro concepto muy diferente, ¿sí? Ellos creían también que cada estación del año o cada manifestación de la naturaleza era un ángel. La lluvia se manifestaba por un ángel, la nieve, la neblina, granizo, tormentas, etc. O sea, lo más importante que ellos creían sobre todo era que los ángeles habían entregado la ley de Dios a Moisés, ¿sí? Sin entender por los profetas que sería el Mesías, los judíos pensaban que los ángeles del cielo que adoraban a Dios, ¿sí? Ellos vinieron y entregaron la ley de Dios a Moisés, ¿sí? Incluso algunos judíos llegaron a adorar a los ángeles, ¿sí? Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, 18 habla de personas que llamándose cristianos adoraban a los ángeles, que decían ver visiones, pero dicen mienten porque sus pensamientos están llenos de orgullo. Había judíos que adoraban a los ángeles. Y claramente solamente a Cristo y solamente a Dios debemos adorar. Entonces, era apropiado aquí que el autor de Hebreos contrapusiera primero a Cristo como la creencia que tenían los judíos de los ángeles, ¿sí? Y en los versículos que siguen hay una lista de contrastes de Cristo con los ángeles. Hoy solamente vamos a ver la primera en el versículo 4. Del versículo 4 al 14, en estas semanas, esta va a ser la parte 1 de Cristo superior a los ángeles, vamos a ver diferentes cualidades que el autor de Hebreos le da a Jesucristo por sobre los ángeles. Y es algo maravilloso. Pero dice en el versículo 4, tanto hecho superior a los ángeles, cuando heredó Cristo más excelente, yo diría también un mayor nombre que los ángeles. Mira lo que voy a decir, voy terminando. Solo el nombre de Cristo es mayor que cualquier otro nombre porque Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador del mundo. Nadie en este mundo puede decir de sí mismo eso, solo Cristo. Cristo, su mismo nombre significa la superioridad. Nadie puede haber hecho honor al nombre que recibió el Hijo de Dios. Nadie pudo ser llamado el Salvador y no haber hecho lo que su nombre significa. Mohammed está muerto, está en la tumba, ¿sí? Ni él pudo haber dicho, según el profeta, ni él dijo de sí mismo ser el Salvador. Cristo es el único cuyo nombre Él le dio honor, muriendo y resucitando y viniendo y vendrá otra vez por su iglesia. Solo el nombre de Cristo tiene poder. Solo el nombre de Cristo tiene poder. Fue el primero en la tierra en ser llamado el Mesías, el Salvador del mundo. Lo que en el Antiguo Testamento era una sombra, en el nombre de Cristo ahora es una revelación. Lo que en el Antiguo Testamento era incompleto, el nombre de Cristo ahora lo llena todo. Lo que en el Antiguo Testamento era un rito, el nombre de Cristo ahora lo ha hecho un estilo de vida. Por eso nos llamamos cristianos, no cristinos. Esos son otros. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, el nombre de Cristo, el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Lo que en el Antiguo Testamento presentaba como algo por venir, el nombre de Cristo se hizo presente. Ahora, el significado de un nombre es importante, ¿verdad? ¿Qué significa tu nombre? ¿Alguno sabe qué significa su nombre? ¿No? ¿Qué significa tu nombre, Gerson? Forastero. Ay, ¿y eres forastero? Alguien que va de pasada, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Alguien más sabe su nombre? ¿Qué significa su nombre? Luis, Guerrero Fuerte. Órale. You're gonna be in my team. Guerrero Fuerte. ¿Alguien más sabe qué significa su nombre?
Sí, pues mi mamá me puso así, pues, ay, ¿qué significa, verdad? Para nosotros, fíjate, un nombre, bueno, nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿sí o no? A ver, Julio, ¿te gustaría que te diga Pedro? ¿O Pablo? O sea, el nombre es importante, ¿sí? Hoy le ponemos nombres a nuestros hijos por el significado. Lo hacemos con la esperanza de que sean lo que significa el nombre, ¿verdad? Pero no siempre actúan en honor a ese nombre, ¿sí? Le pone Jesús y luego se porta como el diablo. Y luego dice, ¡ay, Jesús! ¿Sí o no? Yo conocí a unos Jesús por ahí que son terribles, pero pues no. Pero Dios es quien lo sabe todo. Y en la Biblia, Él ponía nombres y cambiaba nombres porque Él conocía el destino de esa persona. Y al Hijo de Dios, su nombre sería Emmanuel. Dios con nosotros. Y se llamaría, según Isaías, su nombre admirable, consejero. Mira lo que dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vaya preparando sus versículos de Navidad, ya viene. Porque nada más los sacamos en Navidad esos versículos. No. Cristo eternamente es Emmanuel, Dios con nosotros. Eternamente es el admirable, es el consejero, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es nuestro príncipe de paz. Ahora, si el nombre de la palabra ángel eran mensajeros, porque ellos traen el mensaje de Dios, pero el nombre de Cristo es el mismo propio mensaje enviado del cielo. Él es el mismo mensaje enviado por parte de Dios, ya no a través de los ángeles, sino ahora de su misma persona. Cristo es la misma palabra, el evangelio enviado a toda criatura. Él no fue el mensajero, Él fue la palabra misma enviada del cielo. ¿Y sabes dónde lo tenemos revelado? Aquí en la Biblia. Aquí está en la Biblia revelado el nombre de Jesucristo. El Dios Padre ya tenía el destino de su Hijo Jesucristo en el nombre que le dio. Porque en el nombre de Cristo representa el dominio, el poderío que Dios habría destinado para su Hijo. Por eso el autor Pablo a los Filipenses escribe, por lo cual Dios también, dice, lo exaltó hasta lo sumo. Y dice que le dio un nombre que es superior por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El nombre de Cristo es y será el más sublime, el más alto, el mayor en esencia y en poder que cualquier otro nombre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ante su nombre se doblará todo ser creado. Aún los ángeles caídos en aquel tiempo final reconocerán y de sus labios declararán que Jesús es el Señor. Pero en aquel tiempo será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Todo aquel que niegue a Cristo hoy en vida y muera sin Cristo, un día será levantado en vida y reconocerá, se arrodillará delante del nombre de Jesús y reconocerá que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero será demasiado tarde, porque luego de eso vendrá el juicio eterno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ante su nombre se doblará toda rodilla. Todo ser creado va a reconocer que Cristo es el Curios, el Señor de toda la creación. Por eso, amada iglesia, en el nombre de Cristo hay poder. Por eso cuando oramos, pedimos no en nuestro nombre, oramos al Padre y pedimos en el nombre de Jesús, porque en su nombre hay poder. Por eso adoramos al nombre de Jesús. Por eso ante el nombre de Jesús nos postramos. Por eso ante el nombre de Jesús sea hallado, dice, todo hombre mentiroso y Dios veraz. Porque el nombre del Señor Jesucristo es santo, santo, santo.
En el nombre de Jesús hay poder para salvar, hay poder para sanar, hay poder para liberar, hay poder para perdonar, hay poder para justificar, hay poder para redimir, hay poder para corregir, hay poder para instruir. Todo está en la persona de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Es en el nombre de Jesús que nos levantamos cuando tropezamos. Es en el nombre de Jesús que nos fortalecemos cuando ya no tenemos fuerzas. Es en el nombre de Jesús que podemos ser guardados de la tentación. Es en el nombre de Jesús que podemos ser guardados del pecado y de la maldad. Es en el nombre de Jesús que podemos echar fuera demonios. Hay poder en el nombre de Jesús para el cautivo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero Jesús no es una palabra mística o supersticiosa. No es una palabra en donde está el poder. Está en la persona de Jesucristo. En Cristo, en la naturaleza de Jesucristo está el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús, amada iglesia, Cristo tiene poder. Yo no sé por qué situación estás pasando en este momento. Yo no sé la tribulación de tu corazón, yo no sé tu condición espiritual, pero sea lo que tú estés pasando o no, Cristo tiene el poder para liberarte y traerte a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso dijo el profeta: y si mi pueblo, dijo él, sobre el cual mi nombre, el nombre de Cristo es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces Jehová dijo: yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanará su tierra. El nombre de Jesús tiene poder para sanar tu corazón. Es la persona de Cristo. Cierra tus ojos. Cualquier poder que podamos experimentar aquí en la tierra del cielo, en el nombre de Jesús, proviene de la verdadera fe acerca de quién es Jesús. En Jesús hay poder. En su nombre hay salvación. En su nombre hay restauración. En su nombre está el divino poder de Dios. Y si tú te rindes completamente al nombre de Jesús, podrás experimentar su poder, su gloria en medio de cualquier circunstancia de tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre por sobre todo nombre. Nadie hay como Él. Nadie es como nuestro Dios. Padre eterno, Señor, queremos darte la gloria y la honra porque tu nombre, Señor, tú Jesús, el Salvador, el Mesías, Mashiach, el que vino, Señor, para entregar su vida. Oh Señor, cuán alto y cuán poderoso, cuán solemne y divino es el nombre de Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros, muchas veces en nuestros momentos de desesperación, el único nombre que hemos podido clamar fue el nombre de Jesucristo. Y Cristo Jesús nos alcanzó, y Cristo Jesús nos salvó, y Cristo Jesús nos rescató. Señor, aquí hemos experimentado el nombre, el poder del nombre de Cristo. Padre, Señor, pero tú nos traes tu palabra para recordarnos de nuestra completa dependencia, que es en el nombre de Jesús. A ti quien te servimos, a ti quien adoramos, a ti quien honramos. Eres tú, Señor Padre, el que debe merecer toda la gloria y la honra, Señor. Oh Jesús, Hijo de Dios, gracias, Señor, por ser el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor Padre, por reinar en nuestro corazón y por la confianza que nos
Da tu palabra, Señor, de que si tú eres, Padre, superior, soberano por sobre todas las cosas, ¿cómo no hemos de confiar en ti? ¿Cómo no hemos de entregar nuestras vidas a ti? ¿Cómo no hemos de vivir para ti? ¿Cómo no hemos, Señor, de servirte a ti, Padre? Gracias, Señor. Te entrego, Señor, mi vida y mi corazón. Solo a ti, Señor, gracias.